Gracias, señor presidente. Me encantaría empezar esta intervención cantando, pero no tengo esas cualidades, no me las ha querido dar la vida. Si alguien se anima a hacerlo, pues encantada le puedo ceder la palabra. Hace poco, en el partido aragonés, se le dio un premio, entre otras personas, a Miguel Ángel Berna. Y en su intervención en ese acto, que era un acto como interno de partido, aunque podrían estar todos ustedes invitados, pues en su intervención yo creo que nos hizo hacer reflexiones sumamente interesantes en cuanto a lo que sucedía con la Jota en Aragón. Y es verdad que si yo a ustedes les dijera, que así es como él nos retó en aquel acto, si yo a ustedes les dijera vamos a ocupar 2 minutos de mi tiempo, no más, a que podamos todos juntos bailar una jota, probablemente la mayoría de quienes están aquí pensaría, pues no tengo ni idea y no sé ni dar 2 pasos. Y si igualmente les invitase a que cantásemos una jota juntos, pues no sé lo que saldría de aquí, pero probablemente no afinaríamos mucho y no sería no daría muy buen resultado. Y esto lo digo ¿por qué? Porque efectivamente, siendo que es una de nuestras señas de identidad fundamentales y que forma parte de nuestra tradición y de nuestra historia, pues efectivamente algo ha sucedido cuando la gran mayoría, y digo la gran mayoría por no poner un número, un porcentaje, de las personas en Aragón no sabemos cantar y no sabemos bailar. Y ya no digo bien o mal, o no solemos hacerlo tampoco, ya no digo ni saber, digo pues practicarlo de alguna manera. Y yo no digo que estemos todo el día cantando jotas, pero bueno, podría darse el caso, ¿no? Que de alguna forma pues fuese algo que formase parte de nuestras vidas, con otras tradiciones y con otras manifestaciones folclóricas, culturales, si sucede en otros sitios, pero no es aquí. Al final eso también hace identidad como pueblo y como colectivo, e indudablemente no tiene por qué ser de la misma forma que era hace un siglo. Pues estas cosas también avanzan, también se actualizan y también podría ser de una forma un tanto distinta, que nos pudiésemos sentir más cómodos, más representados, pero el caso es que no es así. Y dicho esto, pues sí que es verdad que hay personas y que hay colectivos y que hay muchos grupos de gente en nuestra comunidad autónoma pues que juegan un papel importante en cuanto al mantenimiento de esa manifestación cultural, histórica, social nuestra, que durante tantos años pues ha tenido el pueblo aragonés. Y como digo, pues hay muchas personas en muchas localidades de Aragón que mantienen pues esa tradición de alguna manera viva, y también quienes se dedican a actualizarla y a hacerla más de vanguardia, e incluso a facilitar el acceso pues mezclado con otras artes y con otras con otras manifestaciones musicales y artísticas, pues hacer de alguna forma unas mezclas de lo más interesante que permiten pues facilitar el acceso al consumo de la jota pues por un público más numeroso, digamos, y más de alguna forma con un interés por la cultura, yo creo que interesante, ¿no? Esta proposición no de ley viene por una razón, porque como ustedes saben, el Partido Aragonés ya hizo en su momento una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad para que la jota se declarase como un bien de interés cultural inmaterial. El Gobierno de Aragón hizo lo propio y, por tanto, pues a través del decreto 124/2013 de 9 de julio se declaró la jota aragonesa como bien de interés cultural inmaterial, y si leen ese decreto, pues ahí se desarrollan los valores de la misma en un anexo. Se habla de que es una de las más acendradas manifestaciones de nuestro rico folclore, como un activo esencial de nuestro patrimonio cultural, y también realiza un reconocimiento expreso del papel jugado por los numerosos colectivos culturales y artísticos a lo largo de los años, que han hecho que sea la jota un verdadero símbolo y seña de identidad de los aragoneses, a pesar de que no la practiquemos ni consumamos así en masa. Pero recientemente
Estos colectivos se han quejado y han mostrado su desacuerdo por la normativa que el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó y este es el motivo fundamental por el que presentamos esta proposición no de ley, porque, como ustedes saben, a raíz de las molestias que las charangas, que solían acompañar y que participan en fiestas como despedidas de solteros, cumpleaños, etcétera, etcétera, y que muchas veces pues, podíamos ver por las calles del centro de la ciudad, no solamente en esta ciudad, ocurre también en otros sitios, pues esto molestaba a los vecinos. Hubo una protesta vecinal justa y perfectamente, que la comprendemos perfectamente, y eso supuso que hubiese una normativa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza sobre las actividades artísticas en vía pública. Y esto restringe la actividad de estos colectivos, porque en realidad, aunque la causa de esta normativa eran las molestias que ocasionaban estas charangas, pues al final ha afectado no solamente a las charangas que acompañan a estos grupos en estas celebraciones, sino a todo lo demás, con lo cual pues yo creo que hay que buscar una solución que sea, que encuentre el equilibrio entre evidentemente no molestar a los vecinos y que no se den esas situaciones, pero que no afecte a todas las manifestaciones musicales en general, porque desde luego no tiene nada que ver una cosa con otra y no es el caso ni mucho menos del folclore aragonés, que en ocasiones muy puntuales puede estar en la calle, pues de alguna forma manifestando su arte, sin más. Por tanto, lo que pretendemos con esta proposición no de ley es, por una parte, que se fomenten más las acciones de promoción y de apoyo, con un presupuesto también de apoyo a este bien de interés cultural que es la jota aragonesa. De alguna forma yo creo que hay que intentar potenciarlo, promocionarlo y popularizarlo, y por otra parte que haya diferentes líneas de actuación para desarrollar y apoyar este bien de interés cultural. Pero hay un tercer punto que nos interesa especialmente también que salga aprobado por estas Cortes, y es que el Gobierno de Aragón se dirija al Ayuntamiento, que les ponga encima de la mesa este asunto, porque no estamos hablando de cualquier cosa que nos apetezca, sino que por decreto el propio Gobierno de Aragón ha declarado a la jota como un bien de interés cultural inmaterial. Por tanto, cualquier normativa que de alguna forma afecta al hecho de que pueda desarrollarse con normalidad y potenciarse y promocionarse este bien de interés cultural, pues está atentando contra algo que el propio Gobierno, pues por norma, ha querido proteger y ha querido promocionar. Por tanto, creemos que de esa conversación y de esa reunión que pueda tener el Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza, pues se puede encontrar una solución en la que se matice de alguna manera esa normativa para que se solucione el tema de las molestias de las charangas, de otras cuestiones similares que pueden ocurrir, pero que no afecte a los grupos de jota, como es el caso con la normativa actual aprobada. Así que espero contar con el apoyo de todos los grupos. Muchas gracias.